Estamos de nuevo aquí con Escena Local, nuestro programa, después de haber conversado con nuestros amigos actores, con Lucho Legaza, Lucho Quenel, Alejandro Bradasic. Entonces ahora seguimos también con otro actor, mi querido amigo Juan Manuel Herrera. Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola, pues, colega, muy bien, aquí feliz de que me hayan invitado a participar de tu programa nuevamente. Y debo decir, presidente electo del Sindicato de Actores de la región de Magallanes. Felicitaciones, Juan Manuel. Muchas gracias, sí, la verdad es que asumo esta responsabilidad en un tiempo en donde el sindicato está hiper reactivado y la gente está muy, muy participativa, así que en realidad es casi una cosa nominal porque el sindicato está funcionando con todo. Qué bueno. Oye, Juanma, pero bueno, otro capítulo vamos a tener ahí, yo creo que a toda la directiva para que conversemos. Todos los capítulos nosotros mencionamos el Fondo Solidario, escríbanos a ciudadartemagallanes@gmail.com. Pero hoy Súper. día yo sé que tú vienes a invitarnos a presentarnos un radioteatro. Cuéntanos, por favor, de eso. Sí, mira, bueno, hace poco lancé la primera parte de este relato en audio radioteatro que se llama Patagonia en Llamas, es el nombre que le puse. Eh, la verdad es que esto nace un poco de la inquietud, digamos, de esta conmemoración que se está haciendo de los 500 años de la navegación del estrecho por la expedición de Hernando Magallanes. Y bueno, pensar que cuando se celebró el cuarto centenario, el año 1920, también fue acontecimiento de una de las masacres más terribles que ha sucedido en Latinoamérica con respecto a la historia obrera, que es la masacre de la Federación Obrera. Entonces, con ese espíritu y con ese enfoque decidí poder llevar a cabo, la verdad es que estaba preparando un monólogo para eso, pero dadas las circunstancias, la verdad es que el teatro como que pasó un poco a la próxima vida, ¿no? Cuando se restablezca la nueva normalidad. Así que decidí cambiar el formato para poder hacerlo y de ese cambio de formato surgió esta idea de hacer este relato Patagonia en Llamas que va a constar de dos partes. La primera es un poco una generación de antecedentes, en donde se plantean, digamos, las políticas de la autoridad y de la aristocracia local a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo con respecto al exterminio o a la aniquilación de comunidades indígenas. Eh, y la segunda parte trata en específico el tema de la Federación Obrera de Magallanes, que no fue la única masacre que existió más o menos en esos años. En 1919 estaba lo de Puerto Bories, en 1920 está lo de la FOM y en 1921 está lo de la Estancia Anita en Santa Cruz. Entonces, pareciera que fue una política de la aristocracia y las autoridades patagónicas, más bien chileno-argentinas, de implementar una política de fuego. Por eso Patagonia en llamas. Oye, Juan Manuel, pero esta iniciativa está enmarcada dentro de quedarte en casa, ¿cierto? Comentémosle a la gente rapidito, así, porque ya vamos a ir a escuchar tu radioteatro. Súper, sí, mira, este tema, la verdad es que era una iniciativa previa, pero cuando sale el fondo Quedarte en Casa, decidí que Quedarte en Casa financiara la difusión, digamos, como para poder ocuparlo también como una forma de ingreso en estos tiempos de crisis y al no tener tampoco un material netamente propio, o sea, el teatro se hace colectivamente y la verdad es que habían pocas cosas de lo que había hecho yo que podía decir como que era solo mío. Entonces, por eso lo postulé y la difusión se está haciendo gracias a ese espacio, porque comprenderás que un fondo de 200.000 pesos tampoco va a cubrir todo lo que significa la investigación, el guión, la grabación, que yo soy el que grabo, pero además soy el que hace las voces, y luego la mezcla y la masterización de eso. Por ende, todo ese proceso, digamos, está hecho en base a mi aporte propio y el tema de la difusión lo estoy enmarcando en el tema de Quedarte en Casa, que es esta iniciativa de la Seremi Regional. Juan Manuel, nos vamos a escuchar entonces tu radioteatro, te dejo para que lo presentes y nosotros nos vemos, si Dios quiere, si la pandemia lo quiere, el próximo martes. Gracias, Juan Manuel, por estar aquí. Te dejo para que presentes tu radioteatro. Ya, pues muchas gracias, Raika.
Querida audiencia, esto que van a escuchar ahora es la primera parte de este radioteatro que hemos bautizado Patagonia en Llamas y que cuenta la historia de la aristocracia local a principios del siglo XX y cómo llevaron a cabo una de las masacres más grandes que se conoce con respecto a los pueblos indígenas. Así que, nada, los dejo con este conmovedor relato. Chao, chao. Que lo disfruten. Chao. Esto es Patagonia en Llamas. Un relato basado en la Patagonia trágica de José María Borrero y la masacre en la Federación Obrera de Magallanes de Carlos Vega Delgado. Parte 1. Era un triste atardecer del mes de mayo de 1922 en la lejana ciudad de Punta Arenas. La densa niebla que saturaba la atmósfera de humedad, penetrando hasta los huesos de los pocos transeúntes que se veían en la necesidad de afrontarla, y la proximidad de la noche, que a pasos acelerados se venía encima, impedían distinguir objetos a pocos pasos de distancia. Aquella tarde, cualquiera hubiera podido sorprender el diálogo que, en plena plaza de armas y frente a la estatua de Hernando de Magallanes, sostenían dos caballeros que, sin temor a las inclemencias del tiempo, paseaban por la plaza solitaria, ya casi envuelta en tinieblas. Eran los interlocutores, un joven de 25 años aproximadamente, que a juzgar por su acento y su desconocimiento absoluto de las cosas y los hombres patagónicos, debió desembarcar esa misma tarde en alguno de los vapores de ultramar que con frecuencia tocan Punta Arenas, y un anciano septuagenario de aspecto noble y rasgos enérgicos, modesto pero pulcramente vestido. Después de examinar el monumento por los cuatro costados y leída la inscripción de la placa, preguntó el joven: ¿Y quién es este José Menéndez que con tanta confianza trata a Hernando de Magallanes? Pues ese podría decirse que es el Vengador de Magallanes. ¿Cómo el Vengador? Sí, hombre, sí. El Vengador, no se extrañe. ¿No nos habla la historia que los salvajes de una isla del Pacífico asesinaron a Hernando de Magallanes? Pues bien, José Menéndez, en compañía de otros hombres de su laya y condición, mató a casi todos los nativos de otra isla del Atlántico y, en paz, el muerto quedó para ellos vengado. Pero eso habrá de ocurrido hace muchísimo tiempo. Eso ha ocurrido ayer, puede decirse. Hace 30, 40, 50 años, cuando más. En pleno siglo XIX, en medio de la civilización y del progreso. ¿Cómo es posible? Y habló así el anciano septuagenario de aspecto noble y rasgos enérgicos, modesto, pero pulcramente vestido. Circula por el mundo entero, difundida y mantenida constantemente por los mismos beneficiados,
una leyenda sobre los primeros pobladores de la Patagonia que es absolutamente falsa y que se hace preciso destruir para el restablecimiento de la verdad histórica. Esta leyenda nos presenta a los titulados primeros pobladores como varoniles y abnegados pioneros del desierto, como bravos luchadores que, en pugna con la naturaleza hostil de la Patagonia, la conquistaron, que abriéndole los ojos a la luz resplandeciente del sol de la civilización y del progreso, la dominaron a costa de fecundos sacrificios, crueles sufrimientos y esfuerzos sobrehumanos. La leyenda, y siempre la leyenda, retrata a estos hombres como espíritus fuertes, que sin más apoyo que el de su inquebrantable y férreo ánimo, vinieron hace muchos años a conquistar la región que Darwin calificara del diablo, convirtiéndola de árida en fértil, de estéril en productiva y fecunda, de maldita, como en principio se llamó, en tierra de promisión y ventura. Y no hay tal. Estos supuestos primeros pobladores no podían ostentar las bellas virtudes de que la leyenda los adorna, haciéndonos sonreír despectivamente a quienes los hemos conocido de cerca. Eran simplemente audaces aventureros, detritus de la sociedad, seres sin escrúpulos ni entrañas, que en pos del dinero y de la fortuna, bien o mal adquiridos, caían en Punta Arenas, unos llamados por otros, y todos atraídos por la fácil impunidad que el medio y el ambiente ofrecían para el libre desarrollo de sus instintos perversos y la plena satisfacción de su codicia insaciable. Era Punta Arenas por aquella época lugar totalmente aislado del mundo culto y científico, destinado por el gobierno de Chile a presidio y residencia de deportados. Por su espléndida situación en medio del estrecho, se había convertido también en punto de aprovisionamiento y refugio, centro de operaciones de balleneros, cazadores de lobos o nutrias y buscadores de oro. Gente toda gastadora y viciosa, que en ruidosas orgías y frenéticas diversiones, en las que a veces la sangre se mezclaba con el alcohol, dilapidaban las ganancias cuantiosas obtenidas en meses y años de ímprobos trabajos, en lo que cada día lo menos que se jugaban era la vida. Y, cosa curiosa, ninguno de estos balleneros, cazadores de lobos y nutrias y buscadores de oro figuran hoy en la nómina de los primeros pobladores, título que por antonomasia se aplica a los Menéndez, los Montes, los Brown, los Stubenrauch y tantos más. Fueron ellos, los bolicheros, los que llegaron a constituir esa ridícula aristocracia patagónica, compuesta por opulentos millonarios que no han sabido ni han podido adjudicarse otro título que el de primeros pobladores. Y hasta ese título, por tenerlo todo, lo tienen mal habido, porque los verdaderos primeros pobladores de la Patagonia fueron los pueblos indígenas: Selknam, Aonikenk, Cahuéscar, Yámanas, a quienes ellos se encargaron de perseguir y matar por medio de las balas, el veneno y los licores adulterados que les dieron, a cambio de las ricas y variadas pieles, plumas de avestruz,
oro en polvo y en pepitas, y toda clase de productos que recibían de ellos, para quedar a sus anchas dueños y señores como hoy son de las inmensas extensiones de tierra que explotan y que alcanzan varios millones de hectáreas. Estos fueron los orígenes de las cuantiosas fortunas de los mal titulados primeros pobladores en su casi totalidad. Pero, dígame usted, ¿quién puede decir cuánto es suficiente? Hombres avisados y perspicaces como eran, no escapó a su penetración la millonada que significaría explotar las tierras en que tranquilos y felices, provistos por la naturaleza de toda clase de elementos, vivían los pueblos indígenas. Iniciaron en efecto las primeras operaciones ubicándose en los más productivos campos de pastoreo, introduciendo en ellos animales yeguarizos, vacunos y principalmente lanares, y explorando siempre hacia el interior, siempre en busca de más y más ricas tierras que nunca saciaban su desmesurada ambición e incontenible codicia. Pero pronto se dieron cuenta que las numerosas tribus que poblaban la Patagonia constituían para ellos un doble y grande peligro. Primero, el que les comieran las ovejas, de carne siempre más exquisita que la del guanaco y los mariscos que constituían la base de su alimentación. Y segundo, el de que civilizados los indígenas poco a poco, por contacto con ellos mismos, merced de la cruda evangelización de los misioneros salesianos, y apegados al terruño como eran, se ampararan en sus antecedentes, historia y tradiciones para reclamar y conseguir su parte de tierras del Estado chileno o del argentino, privando a los capitalistas de una gran parte del fruto de sus depredaciones. Fue entonces que resolvieron destruirlos en masa, y los destruyeron, antes que el mundo civilizado se apercibiera de su nefasta labor. Comunidades enteras aniquiladas. Solo unos pocos sobrevivientes lograron escapar de este funesto destino, resguardando sus tradiciones en las profundidades de los canales y archipiélagos, o escondidos entre la multitud de las ciudades, para que sus descendientes algún día puedan dar cuenta al mundo de esta verdad. En los cerebros cuya única obsesión es el oro, los medios para realizar una idea no se discuten, o, para mejor decir, resultan todos buenos. ¿Matar indios? Mataron tantos los conquistadores de América y se han seguido después matando. No siendo fieles cristianos, tampoco ha de ser pecado delante de Dios dejar el tendal de indígenas muertos, adultos y niños, lo que sea que coma y comprometa una riqueza en ciernes. Lo que me cuenta parece verdaderamente sacado de una leyenda. ¿Leyenda? Y no sé. Allá están aún desparramados los cráneos,
los fémures de los indígenas caídos un día en las proximidades de Cabo Domingo, lugar saliente en el costado oriental de la isla de Tierra del Fuego, sobre tierras ocupadas por los Menéndez Beetti. Reconocidos son ya nombres como Mr. Bond o el apodado Chancho Colorado McLennan, mercenarios brutales, autores de masacres indecibles a estos pueblos. Infame resulta saber también del secuestro de familias enteras para ser exhibidas en jaulas como animales exóticos en París y otras ciudades europeas. Sin ir más lejos, en esta misma plaza se realizó un cuarto de siglo atrás lo que llamaron un remate de indios, dejando a muchos a merced de los latifundistas como sus esclavos y desechando a los restantes a deambular a su suerte en el hostil ambiente de una ciudad que terminaría por engullirlos. Estas son solo algunas de las innumerables agresiones, secuestros, torturas y asesinatos que el silencio de la pampa y los canales grita por revelar. Pero esto es horrible. Si no fuera usted quien me lo contara, diría que es imposible. De pronto, como sin atender lo que acababan de decirle, el anciano septuagenario discurrió. La historia oficial relata que cuando Hernando de Magallanes cruzó el estrecho, vio una tierra encendida de fuegos, que dio a él y a sus tripulaciones la impresión de un gélido infierno. Hoy se dice que solo eran fogatas. Sin embargo, las historias que cuentan los indígenas sugieren que eran verdaderas columnas de fuego, prendidas con el propósito de infundir temor y mantener alejadas de estas tierras a las embarcaciones y sobre todo a los hombres que venían en ellas. ¿Acaso presentían el destino trágico que este encuentro traería para este lado del mundo? Un silencio grave y profundo reinó después de estas últimas palabras en todos los rincones de la plaza envuelta en bruma y tinieblas. El joven tragó duramente unas palabras y antes de que pudiera pensar en romper el hielo, el anciano le dijo: Esto fue solo el comienzo de una política que continuó en los atropellos que sufrirían también una y otra vez los trabajadores y gremios de este territorio por parte de las autoridades y la aristocracia local. Hasta los luctuosos sucesos de una fatídica madrugada de nieve el 27 de julio de 1920. ¿A qué se refiere? ¿Qué sucedió esa madrugada? El incendio de la Federación Obrera de Magallanes. Es tiempo que el gran misterio de la Patagonia comience a revelarse. Venga, vamos a ir al Club Magallanes a tomarnos un aperitivo mientras seguimos hablando. Lo llevaré al lugar exacto donde se gestó una masacre. Es probable que allí encontremos a alguno de estos vengadores de Hernando de Magallanes de los que le hablo. Y tal vez entonces usted pueda enterarse de algo más para su artículo sobre estos primeros despobladores de una Patagonia que hace 4 siglos que no ha parado de arder. Esta fue la primera parte de esta historia que hemos llamado Patagonia en llamas.
Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet presentó Escena Local, un programa que rescata la cultura magallánica para compartir y disfrutar entre todos. Conduce la actriz Raika Bradasic Cárdenas.